Hola, bienvenidos al canal. El caso de Richard Gallagher, él es el psiquiatra que supuestamente presenció más de 100 exorcismos. Sacó un libro y cuenta toda su historia en torno al tema de las posesiones demoníacas y exorcismos. Voy a comentar un poco sobre su caso y vamos a hablar qué hay detrás de todo esto. Todo esto es real, cómo es el tema de las posesiones. ¿Realmente los sacerdotes o personas que dicen tener poderes sobrenaturales pueden sacar demonios? Vamos a estar charlando un poco de esto en este video. Pero primero vamos a hablar de Richard Gallagher, este psiquiatra que se hizo muy famoso precisamente por decir y asegurar que presenció más de 100 exorcismos, y él desvela todo sobre las posesiones. Tengo mucha gente orando por mí. El psiquiatra Richard Gallagher lleva toda una vida dedicándose a luchar contra Satanás y ha sacado un libro en que lo cuenta. Él asegura que estos demonios son ángeles caídos. Esto es lo que creo. Son mucho más listos que los humanos. Llevan milenios sobre la tierra. Todos hemos temblado al ver la terrorífica y soberbia película de William Friedkin, El Exorcista. Su mito se extiende a lo largo del tiempo y a pesar de que pasen los años y se vea más el cartón en los efectos especiales, muy adelantados para su época, pero que ahora con todos los avances cinematográficos quedan ya algo obsoletos. Quizás la parte que más pavor suscita entre los espectadores es la posibilidad y seguridad de que existen casos reales, y no es otra de esas ficciones inventadas por Hollywood hechas simplemente para aterrorizar. El psiquiatra Richard Gallagher podría ser perfectamente la versión real del padre Demian Carrax, interpretado a la perfección por el actor Jason Miller. Como él, Gallagher ha atendido más de 100 casos de posesiones demoníacas en los últimos 25 años. Estas bodas de plata luchando contra el demonio en el corazón del mundo occidental, Nueva York, se han visto reflejadas en su nuevo libro que sacó con el título Demonic Foes, experiencias de un psiquiatra en el mundo del exorcismo. Hay muchas historias de personas santas que tenían muchos problemas con demonios. A lo largo de su dilatada carrera como psiquiatra y también como hombre de ciencias, ha tratado a casi 25,000 pacientes cuyos síntomas no tenían nada que ver con Satanás, y sí con el cerebro o las enfermedades mentales. Sin embargo, muchos de los casos de sospechosa posesión demoníaca han sido transferidos a él por sacerdotes y hombres de fe, como el padre Carrax. Gallagher es una persona que pulula en ambos terrenos, el de la psiquiatría y el de la fe. Nunca me ofrecí voluntario para desempeñar este trabajo, reconoce en su entrevista a The Daily Mail. Tal vez pensaron que era una persona de mente abierta o lo que sea. Probablemente aquellos curas sabían que yo era un católico creyente y poco a poco comencé a pensar que era una especie de experto en casos así. Gallagher establece dos tipos de casos relacionados con el asunto. Están, por un lado, las posesiones en las que el espíritu maligno controla a una persona, y las opresiones en las que dicho espíritu maligno ataca y sabotea a su presa. Es decir, está el caso donde hay una posesión total, según lo que explica Gallagher, donde un ente, una entidad, controla totalmente al individuo, a la persona que le sirve como hábitat, ¿no? Y está el otro donde no es una posesión como tal, sino donde el espíritu solamente sabotea, ataca por momentos, influye en esa persona. Hay momentos donde se manifiesta en esa persona, pero no es una posesión como tal. Pero no toma, como dice aquí, su personalidad. Pero lo que todo el mundo seguramente se esté preguntando, ¿cómo se llega hasta ahí? ¿Cuál es la causa? No es aleatorio en absoluto. Siempre hay una causa discernible. La más común es que hayas recurrido al mal o al ocultismo, y de forma paradójica, cuando intentas alejarte de ello, el mundo demoníaco ya tiene una influencia directa sobre ti. Incluso puedes haber hecho un pacto con Satanás y al intentar salir
eres castigado. Esta es la razón más común por la que las personas son atacadas por algo así, sentencia Gallagher. En muchos casos, creer férreamente en Dios no te salva. Al contrario, hay muchas historias de personas santas que tenían muchos problemas con demonios. Avisa. El exorcista pone de ejemplo a una mujer de mediana edad que se dedicaba a las labores benéficas, tenía fe y ayudaba a los más necesitados, precisamente porque era muy santa y realizaba obras caritativas para los demás. Estaba poseída, relata. Creo que fue atacada porque el demonio no le hacía gracia a su nivel tan alto de santidad. Todas sus pruebas médicas fueron negativas, sus análisis de sangre revelaron que estaba todo bien. No parecía tener ninguna otra enfermedad médica o psiquiátrica. Tenía hijos, una familia normal, pero todo se fue al traste cuando Satanás entró en su cuerpo. Richard Gallagher creció como un devoto católico en el seno de una familia de 5 hijos formada por un abogado irlandés y una ama de casa. Desde muy pequeño asistió a la misa dominical y estudió en el reconocido Instituto Católico Regis en la ciudad de Nueva York, antes de ser aceptado en Princeton. No sabía lo que quería hacer, pensaba en ser abogado, profesor o alguna cosa por el estilo. Me gustaba ayudar a la gente, así que cuando estaba en Princeton y conocí a unos cuantos compañeros que querían ser médicos, comencé a interesarme por el tema. Por esa época me encantaba leer y eso me llevó a interesarme en las ideas psicoanalíticas. De este modo, junté mi afán por ayudar a las personas con mi interés por la psiquiatría y conseguí hacerme médico psiquiatra, relata. Sienten un placer sádico a la hora de destruir a aquellos que todavía pueden salvarse. Esto lo dice por estas entidades. Sin embargo, a medida que su carrera avanzaba, se intensificó su conocimiento por el mundo de los espíritus malignos. Asegura que ha visto alrededor de 4 casos por año, pero ha oído hablar de cientos más, especialmente en las reuniones de la Asociación Internacional de Exorcistas, con sede en Europa. Esto existe, hay una sociedad internacional donde personas se dedican a este tema, ¿no? Tanto del mundo religioso como de otras áreas. Su prueba de fuego iniciática fue una mujer que había incurrido en rituales satánicos durante su juventud y que afirmaba sentirse atraída por el maligno desde siempre. Ella hizo algunas cosas espeluznantes en las que no quiero entrar. Cuando el demonio entró en su cuerpo fue realmente violento, le bloqueó muchos de los sentidos, sobre todo el oído, y teníamos que comunicarnos con ella con papel y bolígrafo, menciona. ¿Qué razones hay detrás de que Satanás entre en tu cuerpo? Los espíritus malignos se apoderan de las personas porque odian a Dios y a los humanos, señala Gallagher. Tenemos la capacidad de amar y volvernos hacia Dios. Ellos no. Tomaron sus decisiones y odian la imagen de Dios en los seres humanos. A decir verdad, odian a los humanos, es decir, no solo quieren destruirnos espiritualmente, alejarnos de Dios, sino que parecen sentir un placer sádico a la hora de destrozar a las criaturas que todavía pueden volverse hacia Dios. Su mayor enemigo, criaturas que pueden amar, han rechazado la idea de la bondad y el amor de forma perversa, puntualiza. Los demonios, según Gallagher, exhiben poderes extraordinarios tales como el conocimiento de la vida personal y la creatividad y la clarividencia divina. En una ocasión, uno de los poseídos le reveló la enfermedad por la que su madre murió, cáncer de ovario. Ese espíritu malvado sabía cómo murieron los padres de otras 15 personas, no solamente como lo hicieron con los míos. Otro caso de una mujer de 30 años que era miembro de la Asociación de Ritos Satánicos y que estaba pensando en retirarse. Fue en ese momento cuando el demonio actuó y entró en su cuerpo. Estaba en la parte de atrás del coche cuando entró en trance y empezó a vomitar insultos y cosas muy crueles. Al cabo de unos minutos cayó inconsciente y cuando despertó no recordaba nada. Después de unos meses estaba hablando por teléfono y de repente me saltó su voz diciendo: «Déjala en paz, cura putero». Fue horripilante, explica Gallagher. Mucha gente ora por mí, no veo al demonio por todas partes, pero el diablo existe, dice este psiquiatra. En general, no es una creencia marginal dentro de la sociedad estadounidense, analiza el psiquiatra, es más bien popular. Las encuestas muestran que probablemente cerca del 60% de la población cree en el demonio. Entiendo que creer en Satanás no es una creencia muy reconfortante que se diga. Existen otras teorías alternativas. Cuando he visto alguno de estos casos te das cuenta de
de que esto claramente no es algo que pueda ser explicado por la psicopatología ni nada de eso, sostiene. Y a pesar de haber sido testigo del mal durante tantos años, no afirma estar especialmente preocupado de que un día el diablo venga por él. Se escuda en su fe y en la fe de los demás. Tengo mucha gente que ora por mí, concluye, así como estoy harto de negar que el diablo no existe. No veo al demonio en todas partes. Bien, esta es la historia, la famosa historia de Richard Gallagher, un caso muy famoso de este psiquiatra que dice haber trabajado durante muchos años y en esos años ha logrado estar cerca de más de 100 casos de posesiones demoníacas. Tiene experiencia en el terreno y en sus escritos, en sus investigaciones, en su libro habla muchísimo más acerca del tema. Y leyendo esta nota me hizo recordar las veces que en distintas ocasiones y en algunos videos y temas, tanto de Descubriendo como en este canal, hemos hablado sobre este mundo de las entidades y de las posesiones. Hay algo que él apuntó en la nota que es muy cierto. Hay dos tipos de manifestaciones de una entidad en una persona. Una que es la más grave, que es un caso de suplantación de identidad total, es decir, una posesión absoluta por parte de una entidad a un cuerpo humano. Anula la identidad de esa persona y, bueno, ya ese espíritu tiene casa en ese individuo, en ese cuerpo. Logra ahogar su alma, su espíritu y lo controla completamente. Y está el otro caso, que es entidades que influyen, que atacan a un ser humano en momentos determinados. No es una posesión porque no tiene control absoluto sobre él, pero en momentos puntuales, de acuerdo a la situación, al vicio o alguna emoción compleja que esa persona tenga, pues ahí se puede manifestar. Es decir, perjudica su vida en ciertos aspectos, sin ser una posesión como tal. Y eso me hizo recordar, y precisamente viendo este caso, quiero hablar un poco sobre eso, porque el tema de las posesiones, de las entidades, no es algo natural. Eso existe en este planeta Tierra a raíz de la invasión extraterrena que hemos denunciado muchas veces, que llegó al planeta, y esta invasión de carácter negativo trajo con ella muchas cosas antinaturales que implantó en este planeta, como por ejemplo la guerra, como por ejemplo la tecnología de reversa, la manipulación genética, la imagen falsa que genera los vicios en el ser humano, el ataque a la naturaleza, la experimentación genética con animales, los odios, la lujuria, el rencor, el dinero, la política, la religión. Bueno, podría demorarme aquí una hora hablando de todos los males que esa organización negativa trajo. Pero además de todo esto, con ella llegó al planeta una dimensión de las energías, una dimensión donde se mueven entes que vinieron con ellos y que estos entes son invocados, son traídos al plano en el que nosotros nos movemos, a la dimensión en la que nosotros nos movemos, son traídos por diversos mecanismos. Entonces ahí es donde entran toda la mística, todos los rituales, todos las corrientes esotéricas, satánicas, de invocación de espíritus, de entidades, y todas las ciencias o pseudociencias o corrientes y prácticas que a lo largo de la historia se han implementado para comunicarnos con el más allá. Ese tipo de prácticas son las que esta fuerza de control trajo, entre otras cosas como las que ya mencioné, para que sus hijos o sus hermanos de otra dimensión, por ponerle un término, perteneciendo obviamente a esta misma fuerza oscura, pudiesen manifestarse y pudiesen atacar a los seres humanos, y también pudiesen tomar cuerpo, porque la finalidad es posesar cuerpos humanos para ellos volver a manifestarse de manera física. Y ahí es donde entra todo lo que son las posesiones y este tipo de manifestaciones. Pues ellos, cuando llegaron hace cientos de miles de años, procedentes de otros lugares del universo donde hicieron lo mismo, siendo perseguidos por fuerzas positivas,
Estas fuerzas positivas precisamente los perseguían para evitar que ellos siguieran expandiendo su vaho por el universo. Pero en esa persecución llegaron aquí, y una de las primeras cosas que hicieron al llegar al planeta Tierra fue manipular genéticamente al ser humano. Y en esa manipulación genética ellos insertaron en nosotros su programa oscuro, sus leyes de penumbra, para que de ahí en adelante la humanidad comenzara a comportarse de acuerdo a sus leyes y de esa forma nos fuésemos degenerando cada vez más. Entonces vamos a hablar un poco de eso porque esto tiene que ver con las posesiones. Entonces, ¿qué ocurrió? Este Dios oscuro, porque esta organización se hizo pasar por Dios cuando llegó al planeta Tierra. Hijo de la serpiente antigua que habla el libro secreto de Juan, que le coloca el nombre de Yaldabaoth, la serpiente antigua, el padre de la oscuridad. Quiso condensar sus infernales leyes en un programa de perversidad y odio contra el hombre, ignorante, porque siendo una humanidad inicial estábamos apenas comenzando nuestro proceso de aprendizaje, ignorante de las leyes eternas. Este Dios perseguía la cadena genética A del código original Adán. Recordemos ya lo que hemos hablado muchas veces sobre la codificación inicial que el hombre tenía en este planeta, que por allá en el Génesis se nos ha contado de que era un varón que se llamó Adán y luego pues surgió Eva, pero en investigación hemos mencionado en muchas ocasiones que Adán no era un hombre, no era un varón, no era una sola persona, sino era la codificación genética de la humanidad inicial sobre el planeta Tierra, cuya codificación no era ADN, sino ADAN. Pues esta organización oscura perseguía la cadena A para sustraerla y poder implantar en nosotros su gen oscuro. Pues decidió condensar las leyes penumbra de su padre de oscuridad Yaldabaoth en un gen diamante, larva de materia microscópico y programado astutamente con la finalidad de cortar la conexión luz de la cadena A que une al hombre universal con el palpitar del Padre Eterno, cortar la unión eterna hombre y Dios. Ese era su objetivo, desconectar al hombre terrestre del universo, de las leyes eternas. Y para hacerlo necesitaban modificar la genética ADAN, sustrayendo la cadena A para poder condensar en nosotros e implantar e inocular su genética oscura con sus leyes penumbra. Eso fue un proceso, no fue de un día para otro, eso fue un proceso de mucho tiempo donde ellos fueron adecuando el planeta y el entorno alrededor de la humanidad para ir trastocando su genética, sumergiéndonos en ese sueño profundo de ese paraíso del Edén, como ya hemos hablado en otro programa, para que nosotros fuésemos aceptando su programa de oscuridad. Y así cortaron esta cadena, esta conexión e implantaron su gen a través de su tecnología. Son expertos genetistas, porque si bien son una organización negativa, razas de reversa que están en vía de extinción por haber violado sus propias leyes, ellos son muy antiguos, ¿no? Son civilizaciones muy antiguas que han desarrollado una tecnología. Y claro, esa tecnología la implementaron aquí, pero con el fin de destruirnos. Ese fue el objetivo de la manipulación genética. Desconectarnos de las leyes originales para inocular en nosotros su programa oscuro y así empezásemos a replicar su programa de tinieblas y que pudiésemos serles útiles en su nuevo orden mundial que desde ese momento empezaron a implementar aquí. Entonces, esta larva, que le podemos llamar así en símbolos, porque recordemos lo que es una larva. Una larva pues es como un gusanillo que se come y absorbe absolutamente todo hasta destruirlo. Pues eso es lo que va haciendo este gen oscuro dentro de nosotros, consumiéndonos poco a poco en la medida en que lo alimentemos. Pero vamos a ver cómo funciona. Es una unidad programa infernal. Es biológico. Está compuesto de carbono y nanoproyectores de imágenes. Es una máquina del abismo. Con esto los mercavianos han suplantado desde hace tiempos a los seres humanos. Vienen implementándolo en los cerebros humanos. Crece como animales parásitos. Tiene forma de garrapata. Afinca sus patas como una limaña y se apodera lentamente del hipotálamo, la pituitaria y la pineal.
cambia los pensamientos del individuo hasta quitarle su espíritu, clonar su identidad humana, suplantándola por un ente o programa parásito. Esto es lo que estaba hablando ahorita, luego de la nota de Richard Gallagher. ¿Cuál es el objetivo de esta fuerza oscura? Poder suplantar a la raza humana totalmente. Al desconectarla de las leyes eternas, el ser humano se va alejando cada vez más de su origen luz, y al replicar las leyes penumbras de esta fuerza oscura, se va haciendo cada vez más hijo de la serpiente y va dejando de ser hijo de la creación. Entonces, al convertirse en un hijo de la serpiente, ellos logran suplantar nuestra verdadera identidad, y así estas entidades de las dimensiones del astral posesan cuerpos humanos, y así ellos suplantan a la humanidad original, y la finalidad es que esta humanidad sea completamente consumida por este programa oscuro. De ahí es donde vemos tantos casos de homicidios, de violencia, de lujuria, de pornografía, de asesinato, de robo, de hurto. Es decir, todos los comportamientos humanos que son desagradables, comenzamos a entender por qué. Porque ellos implantaron en la humanidad una genética, una tecnología que logra que en la medida que el ser humano inocente de todo esto la alimente, se vuelve más perverso. Pero esto es un proceso lento y paulatino, pero lo han venido implementando y les ha funcionado hasta el día de hoy. Se apodera de los hemisferios cerebrales responsables de la inteligencia y del razonamiento, del cerebelo responsable de la postura, del bulbo y sus funciones involuntarias, del tálamo y su centro de transmisión de los impulsos eléctricos que viajan hacia y desde la corteza cerebral. Así llega a controlar todas las actividades de supervivencia y toma posesión de las emociones humanas. Entonces, ellos lo ubicaron en un lugar estratégico para poder controlar todo lo que son los pensamientos y emociones humanas, porque recordemos que de los pensamientos y emociones se van a derivar nuestras acciones. Y si nuestras acciones comienzan a ser cada vez más perversas, pues ese bichito lo vamos alimentando y nosotros nos vamos volviendo más perversos a medida que repliquemos esto. También, como dice acá, hay funciones involuntarias que controla, impulsos eléctricos que viajan en la corteza cerebral y bueno, y todas nuestras actividades de supervivencia, como por ejemplo la reproducción sexual. La sexualidad tiene un principio y es la reproducción, la creación, la expansión de la vida de esta humanidad en la dimensión física. Pues ellos inciden en la forma en que nosotros nos reproducimos, en la forma en que nos relacionamos sexualmente, tanto a nivel mental, físico, y esto deriva en una desconexión de la verdadera sexualidad o de del verdadero amor espiritual. Eso queda bloqueado porque ellos, además de haber implantado este microorganismo, podríamos llamarle, que mantiene sujeto o manipula estos instintos básicos, ellos pues nos bombardean con su mundo externo, con toda la lujuria y pornografía, para que además esto se empeore, esto se profundice. Controlan nuestras emociones, por eso hay momentos donde en situaciones de ira, de rabia, no nos podemos controlar y un ser humano puede agredir o matar a otra persona. Aquí ya comenzamos a enlazar y a entender ciertos comportamientos de algunos seres humanos, y esto nos ayuda a comprender. Vemos toda la perversidad que ellos comenzaron a estipular, y todo esto lo estoy hablando para entender el caso de las posesiones y todo lo que estamos hablando ahorita de Richard Gallagher. Ahí estábamos estudiando la nota de una persona que ha vivido experiencias cercanas con todo este mundo, y ahora yo les estoy compartiendo el conocimiento y el sustento de por qué y cómo sucede, y también cómo poder combatir todo esto, que eso será a lo último. Vamos a seguir avanzando aquí. Este programa máster genético, el control se inicia al crecer el chip. Un programa vivo de ordenador, un ente de memoria programada en inteligencia mecánica, bioquímica, como lo es el ADN. Es decir, ellos lograron con su tecnología generar este mecanismo parecido a lo que sería una genética, a todo lo que es la genética humana, para poder implantarlo en nosotros.
Lo lograron después de tantos años de desarrollar su tecnología que utilizan para el mal, por supuesto. Para este propósito, dispuesto por el Padre de la Oscuridad y su Hijo Infernal, abortaron 7 comandos para que cada uno de ellos diera un rasgo característico propio para el diseño del gen larva, producido en grandes laboratorios de hibridaciones genéticas llamado Programa Edén. Ya en este canal hablamos del Programa Edén. Si no se han visto ese video, se los recomiendo. Por aquí lo voy a dejar en la descripción. Entonces, ¿qué significa esto? Ellos desarrollaron este gen que implantaron en la humanidad, en la genética humana. Y dentro de este gen está conformado por 7 comandos. Estos 7 comandos son los que habla el libro secreto de Juan, como las 7 cabezas del dragón. Cada una de estas cabezas o de estos comandos tiene una función dentro de ese programa oscuro. Y esa función o ese rasgo característico fue implementado en este chip o en este gen. Y esto actúa a diario en la humanidad. Ahora lo vamos a ver. Entonces, acabo de mencionar el libro secreto de Juan. Sería bueno también que en complementación de esta información se estudie ese documento para que entendamos de dónde provienen todas estas leyes penumbra. Ellos lo que hicieron fue condensar en este aparatico tecnológico esas leyes para que influenciaran directamente en la genética, en el pensamiento y en las emociones humanas. Leyes que van en total detrimento de nuestra vida original. Vamos a ver cómo funciona esto. Ese primer comando, que en el libro secreto de Juan se le coloca el símbolo de cara de cabra. Y este comando, ¿qué es lo que hace? Este programa sirve para diezmar el tiempo de los hombres. Es decir, que el hombre viva solo un 10% de su existencia, el cual empezó con la reducción del 87.1% de su tiempo de vida de 1000 años, como se ve en el Génesis en los primeros capítulos. Esto acortó la cápsula principal del cuerpo tiempo-espacio contenida en el ADN original. Es decir, que nuestro tiempo de vida original en este planeta, nuestra cápsula de tiempo-espacio, es de 1000 años de vida. Por eso las primeras personas que habla el Génesis vivían tanto tiempo, cerca a esas cifras. ¿Qué hicieron ellos? Acortar, al implantar este comando, acortaron el tiempo de vida. De 1000 años, en principio, como dice también el mismo Génesis, a 120. Y ahora pues vivimos 80, 90. Hizo que el hombre pierda su tiempo impulso y se olvide de su propio palpitar, que son los segundos reales del hombre de luz. Claro, porque ahora nuestro tiempo lo medimos es por el reloj, pero realmente nuestro tiempo de vida es el palpitar, el pulsar del corazón. Esto conllevaría que a causa del corto tiempo de vida de los hombres, estos no saldrían de su ignorancia perdiendo posibilidad de descubrir el engaño de los oscuros. Claro, ¿cuántas personas no han muerto a los 30, 40 años, 50, 70, 80 años y nunca se han dado cuenta de esto? De la manipulación, de la invasión, del engaño de los gobiernos, del engaño de la fuerza oscura, de las religiones, es decir, de todo lo que en diversas ocasiones hemos denunciado en este canal y en muchos otros. ¿Cuánta gente muere sin saber nada de esto? Pensando que nuestra existencia es una sola vida y listo, no cosecharon o no lograron cosechar mucho para sus espíritus. ¿Y cuántas veces hemos muerto nosotros en otras encarnaciones ignorantes de todo esto? Muchísimas. Entonces ellos se aseguraron que al acortar el tiempo de la vida humana pudiesen alargar su mentira, porque la humanidad no los descubriría. La medida que viviéramos menos y nos distrajeran con todo lo que en este mundo nos ofrece, los estudios, las becas, el dinero, el trabajo, bueno, los éxitos del mundo, los vicios, bueno, todo el entretenimiento que este mundo ofrece, en eso enfocamos nuestra vida y nuestro tiempo. Y se nos va la vida y no logramos cosechar los valores espirituales. O por lo menos ni siquiera nos damos cuenta de esto. Y ahí les salió bien su treta. Y lo han venido haciendo, y lo que ellos de ahí en adelante han conseguido es ir reduciendo cada vez más el tiempo de nuestra vida. Ese es el ataque del primer comando. Pero el segundo comando, ¿qué es lo que hace? Es cara de mula, ese es el símbolo.
Y dijo, hagamos de la mente del hombre nuestro trono. Y dispuso su oscuro flujo e introdujo una gigante lista de imágenes oscuras, códigos de su programa Edén en el diamante, gen y larva. Es decir que si el primer comando, su función es acortar el tiempo de vida física de la cápsula de tiempo-espacio de estos cuerpos, el segundo comando tiene la misión de destruir nuestra mente. ¿Y cómo la destruye? Implantando imágenes en este gen que ellos nos impusieron en nuestra genética para que nuestros pensamientos estén inducidos por estas imágenes oscuras. Imágenes de todo tipo que son falsas, no son imágenes reales, son falsas, que lo que buscan es generar memoria en nosotros para que nuestros pensamientos nos inciten a emociones y acciones negativas. Por ejemplo, hay imágenes de lujuria, de pornografía, de zoofilia, de odio, de guerra, de masturbación, de avaricia, de dinero, de fantasía, de ilusión. Bueno, podría poner muchísimos ejemplos más. Entonces, como decía en una de las descripciones, este bichito, una de las funciones que tiene es proyectar imágenes. Entonces, voy a poner un ejemplo para que veamos cómo funciona. Voy a poner un caso que nos ocurre a nosotros los hombres, a los varones, y a las mujeres también les sucede. Un hombre cuando ve a una mujer, uno ve una mujer guapa, una mujer muy bonita. Uno en principio cuando la conoce o charla con ella, tiene una imagen distinta, ¿no? Una mujer muy simpática, me cae bien, bueno, todo perfecto. Pero llega un momento donde el hombre comienza a ver imágenes en su mente, comienza a tener pensamientos retorcidos acerca de su relación con esa mujer. Entonces ahí es donde entra imágenes pornográficas y lujuriosas y de todo tipo de imágenes que pasan como flashes, como momentos instantáneos que el hombre se imagina y vuelven los momentos de lucidez y pasan esas imágenes, y eso genera una revolución de pensamientos dentro del hombre que genera unas ideas que van retorciéndose si por supuesto el hombre le hace caso a esos pensamientos y a esas imágenes, porque no es que no podamos hacer nada. Ahora lo último voy a explicar cómo nosotros podemos defendernos de esta situación, pero también le ocurre a las mujeres en el caso cuando se relacionan con un hombre. Pero no solamente el ejemplo vale para lo sexual. Voy a colocarles otro ejemplo. Cuando estamos hablando de pronto del trabajo y viene alguien a proponernos un negocio no tan sano y uno en principio lo rechaza como que no, esto no está bien, hacer esto es ilegal, aquí voy a perjudicar a mucha gente, si me doy la libertad de tomarme ese dinero que no es mío, o digo que vale tanto y debajo de la mesa estoy tomando más dinero de lo que necesito. Es decir, esos chanchullos que se ven mucho en la política, pero que a diario muchas personas han realizado. Y uno sabe que eso está mal. Pero por la mente comienzan a pasar flashes de imágenes. Y uno empieza a pensar lo que haría con ese dinero extra. ¿En qué me lo gastaría? ¿Qué voy a solucionar? Entonces empieza a pasar a un segundo plano ese pensamiento lúcido de que eso no está bien, y lo que empieza a primar es el pensamiento de la avaricia. Y mientras voy hablando, yo sé que ustedes van a ir recordando muchas situaciones donde en principio ustedes piensan y sienten lo que está bien, pero de repente empieza un mare magnum de imágenes y de situaciones que intentan hacerlos cambiar de parecer. Pues esa es la influencia de la larva. Ahí está actuando, ahí la pueden identificar. Pero era necesario que este segundo programa tuviera recepción de las células, pues las células del ADAN no aceptaban de buenas a primeras códigos oscuros. Es decir, ellos necesitaron un tiempo para adecuar a esa humanidad inicial, para adecuar nuestro pensamiento, y de esa forma este gen oscuro fuese compatible con nuestra genética. Es decir, ellos no llegaron enseguida y nos manipularon, no. Ellos crearon en torno a la humanidad una condición para que nuestra vibración bajara y poder que este gen tuviera compatibilidad en ese proceso de manipulación que ellos hicieron. Esto tomó un tiempo. Entonces, para poner un ejemplo de cómo funciona, si usted coge un niño de 3, 4 años y
y le da un arma y le dice que tiene que asesinar, él no lo va a hacer, no lo va a hacer ni de manera consciente. Él va a sentir que eso no va a estar bien, agredir a otro ser humano, no lo va a comprender esa orden que usted le está dando, pero si usted lo toma desde los 4 años y empieza a enseñarle la violencia, empieza a enseñarle el asesinato, empieza a inculcarle el odio, cuando ya tenga 15 años va a asesinar automáticamente, porque usted lo programó. Entonces ellos hicieron lo mismo con nosotros, nos cogieron como desde niños, nos fueron enseñando ciertas cosas hasta que pudiésemos tener la condición para aceptar esta genética, y de ahí en adelante pues ellos ya nos manipularon con todo eso. Este es el segundo comando, pero vamos con el tercer comando. Y el tercer comando dijo: me comprometo a cubrir el cuerpo, luz de las células del ADN, con velos en su razón y emociones. Y así se dio su flujo baboso y se plasmó en el diamante del programa de activación de dicho código. Desde entonces la larva vela la percepción celular, además la razón primaria se poblaría de ilusiones, de falsas ilusiones y emociones. ¿Cuál es la función de este comando? Luego que nuestro tiempo de vida se acorta y que nuestra mente es bombardeada con imágenes falsas, de esas imágenes que recreamos en nuestra mente, se producen pensamientos, emociones y acciones. Pero esos pensamientos, emociones y acciones son oscuros, son errores, son cosas que nosotros replicamos que obedecen a las leyes de penumbra de este programa. Entonces, en la medida que nosotros vamos replicando eso, todo nuestro cuerpo se va contaminando y nuestro cuerpo está conformado por células. Entonces las células se van ennegreciendo, se van cubriendo de un vaho que impide que la información celular de la genética original surja del nucleótido de la célula, porque la genética está en el núcleo. Entonces la condición original del hombre está en el núcleo de la célula, pero eso está taponado. Y que además en la manipulación genética en las células hay un microorganismo que, digamos que le sirve como receptor al gen principal que está instalado a nivel cerebral. Y ese microorganismo es la famosa mitocondria. La mitocondria es el organismo que, bueno, nos dice la ciencia que es el que provee la principal cantidad de energía a la célula. Pero eso no es del todo cierto. Lo que realmente hace la mitocondria es robar la energía del nucleótido de la célula, la absorbe, la desgasta, obviamente provee parte de esa energía a la célula humana para nosotros poder vivir, pero lo que está haciendo la mitocondria es devorar a la célula poco a poco, roba su energía, nos entrega una parte para que podamos vivir, pero ahí lo que está haciendo es realmente controlar más bien la energía que procede de la célula y del nucleótido para entregarnos solamente una parte. El resto lo destruye, lo consume y de ahí se produce el envejecimiento y entre otras muchas más cosas. Entonces la mitocondria, que si usted investiga, la ciencia no sabe muy bien cómo ese bichito llegó ahí, y es que no llegó, no se produjo ni por genética original de nuestro desarrollo, ni por evolución, como ellos llaman. La mitocondria es un microorganismo, es una parte de la célula que fue colocada allí. ¿Cuándo fue colocada? En la manipulación genética que estamos hablando. Entonces la mitocondria se encarga de recibir toda la información que se deriva de la larva principal que está en el cerebro, y a través de los pensamientos y emociones que genera el ser humano, ella toma toda esa información y la traslada a la célula, la procesa para que la célula la capte y bueno, eso da como resultado un ennegrecimiento celular. Ahora lo vamos a ver con este ejemplo. Entonces miremos cómo funciona esto. Ahí está el diablito que representa el programa oscuro, tanto en la larva que está instalada a nivel cerebral, como todo el bombardeo del sistema que ellos impusieron para fortalecer esa genética de ellos dentro de nosotros. Es decir, todo lo que está por fuera de nosotros, que percibimos por los 5 sentidos, por eso están en los 5 sentidos allí, tiene el objetivo que esa manipulación interna que busca que el ser humano
sea suplantado por estas entidades, se fortalezca dentro de nosotros. Por eso el sistema nos bombardea siempre con imágenes falsas de guerra, de vicios, de destrucción, de avaricia, de ilusión, de lujuria, pornografía, todo lo que vemos en el mundo. Toda la propaganda global está enfocada a que ese programa que ellos inocularon dentro de nosotros permanezca y se fortalezca. Entonces miremos cómo funciona. Ataca un sentido, en este caso era la vista, envía la información a las células, es captada por la mitocondria, ahí atacó el olfato, y la célula va cubriéndose de un velo. La garrapatica que vemos, eso es la célula, es la mitocondria. Ahí está el sentido del gusto. Toda la información que entra a nosotros y que es capturada por todo el sistema que ellos implantaron dentro de nosotros. Y de esa forma logran opacar la célula. Entonces lo que vemos en el centro de ese nucleótido con los 4 ribosomas y el cristal es la genética original. Es la memoria original de la humanidad, del código original de la humanidad. Entonces no podemos beber de esas memorias originales porque nuestra célula, a raíz de esta manipulación, está tapada, tiene velos, tiene un vaho alrededor que la cubre. Entonces cada pensamiento, emoción y acción que nos llene de vicios, que nos siga llenando de esa penumbra, de esas acciones que violan la ley de la vida, eso tiene como efecto en la célula que esa nube, ese vaho que la rodea, se fortalezca. Y en la medida que esto se ennegrece cada vez más, el hombre se desconecta cada vez más. Y de ahí es donde surgen los asesinatos, los robos, la violencia, la guerra. Bueno, todo lo que nos podamos imaginar de un ser humano desconectado de la vida. Así sucede y así ataca este tercer comando, pero faltan 4 más. Vamos a ver cómo atacan estos. El cuarto comando, con cara de hiena, dijo: haré que el hombre viole toda ley del cristal en sus 7 pálpitos. Y así se dio su código y se plasmó en el diamante larva. Con esta, si el hombre lo aceptaba, podría violar toda ley. Perverso propósito de este infame engendro. ¿Cuál es el objetivo de este comando? Es ahogar la voz de la conciencia del hombre. Pero ¿cómo lo logra? Gracias al ataque de los primeros 3. Cuando nuestro tiempo de vida se acorta, nuestra mente es bombardeada con imágenes falsas. Y gracias a esto, nosotros ennegrecemos todo nuestro cuerpo y nuestras células, ahogando la memoria original de la creación que llevamos por dentro. Entonces el hombre se desconecta de la voz de su conciencia y de las leyes eternas que están condensadas en el cristal de su corazón. Como decía Pablo de Tarso, la ley está escrita en tablas de carne del corazón. Ahí es donde está la ley. Y Jesús también en varias ocasiones hizo referencia al corazón como ese reino de los cielos dentro del hombre. Ahí es donde está la ley que te dice que matar no está bien, la ley que te dice que robar no está bien, la ley que te dice que ser infiel no está bien, la ley que te dice que hacer guerras y odiar no está bien. Nosotros, la humanidad terrestre, sabemos lo que no está bien, porque por dentro hay una memoria que nos dice y que nos guía todo el tiempo. Pero gracias a esta manipulación, el ser humano ha logrado la penosa capacidad de violentar esa ley, de ahogar esa voz de la conciencia y que la memoria de oscuridad que hemos grabado sea por momentos más fuerte. Entonces, cuando usted está por hacer un negocio que sabe que no está bien, pues le gana la avaricia y se toma un dinero que no es suyo. Cuando un ser humano está discutiendo con otro, sabe que la violencia no está bien, sin embargo lo golpea. Cuando una persona está discutiendo con otra, sabe que las palabras pueden herir muchísimo de acuerdo a la frecuencia y la energía con la cual se digan, y sin embargo la insulta. Todo esto lo hacemos a diario. ¿Por qué? Porque hay un comando dentro de nosotros que gracias a todo el proceso de manipulación hace que esa voz de la conciencia original se ahogue y violemos
permanentemente la ley de la creación. Todo esto lo estoy explicando para que entendamos cómo suceden las posesiones demoníacas. Vamos con el quinto comando. Y el quinto comando, cara de dragón. Y dijo: todo aquel que contenga nuestra gran creación, su gen infernal, si lo deseara, observará códigos animales, copulando con ellos hasta que llegue a ser bestia hombre. Y se dio su propio código Edén a la infernal causa dentro de la larva. Bueno, esta es la consecuencia de todo lo anterior, pero es lo que sucede cuando ya el hombre viola toda ley. ¿Cómo se comporta? Como una bestia. Matar a otro ser humano es un comportamiento bestial. Odiar e insultar, maltratar es un comportamiento bestial. Violar a niñas o niños de 2 y 3 años es un comportamiento bestial. Aquí habla de la copulación, las orgías sexuales, la necrofilia, la zoofilia, es decir, todo ese tipo de comportamientos aberrantes. ¿Por qué hay personas en esta humanidad que lo hacen? Ya tenemos la respuesta. El proceso del sicariato, del robo de niños, del tráfico de órganos, de la prostitución, de la trata de blancas, todo eso es aberración absoluta en la creación, un comportamiento bestial, no de animales, porque los animales no se comportan así, de bestias. Bestias absolutas, comportamiento de estupidez, de ignorancia, de una violación total de la ley. Todo esto es la consecuencia de toda la conjugación de los comandos anteriores hasta llegar al quinto. Entonces ya aquí el hombre ya comienza a perder de manera definitiva su identidad, porque esto no existe en la creación original. Esto es producto de estas fuerzas oscuras de control. Vamos con el sexto. El sexto comando: serpiente con 7 cabezas. El gran jefe de todos sin cuerpo físico encontró la forma para que el cuerpo del hombre ignorante fuera su habitación y así poseer cuerpo físico. Estructuró su código Edén y lo comprimió en el diamante conformando un programa que mezcla los fluidos celulares oscuros del hombre que sirve a la oscuridad con el cuerpo de las células mentales, las cuales previamente codificadas negramente conducirían los fluidos y crearían entes psíquicas y parapsíquicas dentro del mismo hombre. Este sexto comando, una vez está en ejecución ya todo lo que mencioné anteriormente, aquí el hombre comienza a generar entes o miasmas energéticos derivados de su mal proceder. Entidades que se pegan en el cuerpo, energías nigrománticas que comienzan a vivir con nosotros, derivadas de la desviación sexual, derivadas de nuestros vicios y de nuestro mal comportamiento por violar la ley. En este sexto comando es donde aplica una de las variantes de la posesión, de las dos variantes que explicó Richard Gallagher, que una es cuando no hay una posesión total, sino que hay entidades que influyen en el ser humano. Pues ya aquí estamos frente a esa situación. Aquí no hay una posesión total, pero ya esas entidades han logrado pegarse a un cuerpo físico e influyen sobre una persona. Entonces, para que no veamos esto en una dimensión súper exagerada, porque aquí uno se puede imaginar ciertas cosas, esto puede ser mucho más cotidiano de lo que uno cree. Cuando un hombre tiene relaciones con una mujer o una mujer con un hombre, esto aplica para ambos sexos, en muchísimas ocasiones, por no decir que toda la humanidad padece esto en un momento determinado, la pareja puede ser posesada, ojo con lo que estoy diciendo, posesada por una entidad que se llama lujuria. La lujuria es una entidad que se pega en un momento determinado e influye el comportamiento humano en un momento concreto. En este caso, la relación de pareja. La lujuria posesa a ambos y comienzan a tener una copulación en lugar de una relación sexual que vaya en pro de la vida de ellos o de la procreación que quieran tener. Esto en el ejemplo de la lujuria. Pero hay momentos donde nos posesa la avaricia por el dinero. Hay momentos donde nos posesa el odio. El odio no es una emoción o un sentimiento como se dice o se cree. El odio es una entidad que distorsiona nuestra mente,
distorsiona nuestra emoción y nos hace actuar violando la ley. Eso es el odio. Y muchos ejemplos que podríamos hablar de distintas situaciones donde somos posesados por supuestas emociones que realmente son entidades e influyen en nuestro comportamiento. ¿Eso por qué es? Por esto que estamos hablando. Nadie se salva en esta humanidad de tener energías pegadas que influyen en nosotros en un momento determinado. De esto no se salva nadie. Todos lo tenemos. ¿Por qué? Porque todos hemos violado la ley, todos hemos tenido pensamientos retorcidos y acciones retorcidas y hemos grabado en nuestras células tanto cosas positivas, porque lo hemos hecho, pero también hemos grabado muchas cosas negativas. Y el efecto de todo esto pues es, como dice aquí, flujos o entes psíquicos y parapsíquicas dentro del mismo hombre. Esto es una realidad. Esto pues no podemos negarlo. Y en esto entramos todos. Por eso el que esté libre de pecado, decía Jesús, que lance la primera piedra. Aquí no se salva nadie, porque este programa oscuro fue implantado en la genética humana y eso se ha transmitido de generación en generación. Cuando una mujer queda en embarazo, y tanto el padre como la madre trasladan su genética al bebé que van a nacer, incluido esta genética oscura. Y en la medida que el niño va creciendo dentro de él también este programa oscuro y comienza todos estos comandos a atacarlo hasta que, bueno, ya pues si no se logra defender puede suceder lo que vamos a ver en el séptimo y último comando de la lista. Pero antes, dentro de lo que es el sexto comando, sucede esto, porque estos son fuerzas telúricas resultantes de tal mezcla. Conducirían desde el chakra de Éfeso, es decir, el primer chakra, el chakra raíz, a las entidades por todos los discos memorias hasta llegar a la pituitaria y apoderarse totalmente de todos los cuerpos que contienen el cuerpo físico, apresando el espíritu y el alma en densa oscuridad. Un ejemplo de esto son las fuerzas Kundalini. Bueno, ¿qué significa esto? Que estos miasmas, estos bichitos que se nos van pegando, si nosotros seguimos en ese comportamiento que vaya en detrimento de nuestro espíritu, se nos van a pegar más y más. Y miren que parte de la actividad del primer chakra, de la sexualidad. Porque ellos atacan primero por ahí. Atacan nuestra parte sexual, nuestra parte emocional y nuestra parte mental. Y así logran apoderarse de los siguientes logosoles o chakras hasta que si ese ser humano no corrige, entonces ya ahí es donde entraría lo del séptimo comando, que es una posesión total, que ya lo vamos a ver. Y aquí habla de las fuerzas Kundalini. No voy a hablar de eso hoy porque eso lo haré en un próximo directo. Hablaremos de las fuerzas Kundalini. Vamos con el séptimo comando. Séptimo comando de fuego flameante. Este de mayor poder integra al hombre oscuro, es decir, al hombre que nunca corrigió y se dejó llevar por toda esta manipulación. No tuvo ningún control, se dejó consumir por sus vicios, por sus bichitos energéticos y se entregó totalmente al ejército de ellos, a las huestes espirituales de maldad que ha reunido desde su rebelión. Porque un cuerpo que haya formado miles de entidades pequeñas dentro de sí, los parásitos que se van pegando, cuando esto no se detiene, ¿cuál es el resultado? Al final es ocupado por una entidad mayor que dirige ese ejército de entidades. Y aquí es donde entra el segundo caso que habló Richard Gallagher, de una posesión total y absoluta, donde se ve un cuerpo físico, pero ya dentro no hay un espíritu como tal, porque se desconectó totalmente de su espíritu y de su alma. Y lo que entra a controlarlo es un bicho, una entidad, una posesión demoníaca, como llaman. Y de esto hay muchísimos casos. La posesión demoníaca se puede ver como se ha visto en documentales, incluso en películas y en algunos casos que documentan, donde la persona cambia su voz, emite olores horrendos, hace movimientos al parecer sobrenaturales. Esa es una manifestación. Pero también hay posesiones donde clonan a la persona y esa persona logra hacer completas bestialidades, como por ejemplo detonar una bomba y matar a miles de seres humanos en algún lugar. Eso no lo hace un ser humano.
eso lo hace un demonio. Entonces, en este ejemplo que puse, ya ustedes pueden identificar dónde están los demonios más grandes de la humanidad, dirigiendo las potencias mundiales que han generado guerras y que quieren seguir generando guerras. Pues el personaje que al final del tiempo se verá como la bestia o el anticristo, se verá como un cuerpo humano, pero por dentro tendrá la entidad Salomón, la entidad más poderosa de esta invasión que cayó aquí a la tierra. Entonces, así suceden las posesiones demoníacas. Suceden producto de una degeneración de un ser humano, donde nunca fue capaz de controlar sus pensamientos, emociones y acciones, y se degeneró a tal punto que perdió totalmente su condición espiritual, se desconectó de su alma y se entregó por completo a las fuerzas oscuras. Así posesan los cuerpos estas entidades. Todo esto es real, esto no es ciencia ficción, esto existe realmente. Las posesiones demoníacas existen, pero se le ha mezclado con mucha fantasía, con mucha creencia, y esto es mucho más grave y profundo de lo que se cree. Toda la humanidad está incidida por esta genética y por las entidades que se aprovechan de nuestro mal accionar para alimentarse de nosotros. Absolutamente todos. Pero no quiere decir que todo esté perdido, porque si no, pues no estuviéramos hablando aquí de esto y no habría absolutamente nada que hacer. Hay una esperanza, hay herramientas que también se nos han entregado para defendernos de esta situación. Ahora, muchos se estarán preguntando, ¿es cierto que los curas pueden exorcizar? Bueno, yo voy a responderlo con una lógica muy sencilla. Como todos estamos bajo esta condición, todos tenemos bichos pegados que nosotros los hemos creado y nosotros mismos debemos lidiar con eso. ¿Cómo una persona le va a sacar los problemas a otra, siendo que esa persona que le va a sacar los problemas a otra tiene también por dentro? Es decir, bajo esa condición nadie tiene la autoridad para sacarle los demonios a otro. ¿Qué es lo que sí sucede? Los curas, exorcistas y diversos personajes que se preparan, porque para esto hay una preparación, para esto hay cursos que hacen y personas que estudian todo esto y practican y sacan demonios, pero no lo hacen bajo las leyes naturales y la condición natural. Ellos lo hacen con prácticas y ciencias ocultistas, es decir, utilizan las mismas herramientas de la fuerza oscura para sacar los demonios que la misma fuerza oscura metió dentro de ese ser humano. O sea que la fuerza oscura, dentro de sus ciencias ocultistas, y quien sepa manejarlas puede sacar demonios, pero son entre ellos mismos ahí haciendo el trabajo. ¿Y cuál es el precio de sacarte un demonio utilizando prácticas de la misma fuerza oscura? Porque eso tiene un precio que hay que pagar. Pues que tú quedas sujeto para siempre a ese pacto de oscuridad. O quizás te metan un demonio peor. Te sacan uno y te meten uno peor que se manifestará más adelante. Es decir, quedas entregado, tanto el que está haciendo las prácticas como el que le realiza en ese ejercicio, a las huestes de maldad. Eso es un círculo ahí entre ellos mismos, donde sacan y meten demonios con sus prácticas. Esto no tiene nada que ver con la luz. Absolutamente nada. Porque el mecanismo natural para un ser humano sacarse un bichito de estos, bueno, ya cuando hay una posesión total, ya no hay nada que hacer, porque el ser humano en su albedrío llegó hasta ese punto y es muy complicado. Ahí solo podría hacerlo de forma natural una persona que no sea terrestre. Una persona como lo fue Jesús, por ejemplo, que fue una persona que no era de aquí, que era un ser humano bajo la condición original, su cuerpo, su mente, su espíritu, o sea, es decir, era el Cristo encarnado. Y ese Cristo encarnado, ese ser, con toda la autoridad y el conocimiento de las leyes naturales que tenía, claro, tiene más autoridad que los demonios y podía hacerlo como efectivamente lo hizo. Pero eso solo en ese caso excepcional, a esa dimensión de seres que sean completamente luz y bajo esa condición puedan destruir a las tinieblas. Y lo pueden hacer, en el caso de Jesús. Pero como aquí en el planeta Tierra ninguno tenemos esa dimensión, entonces tenemos que resolver nuestros propios problemas.
¿Qué lleva a un ser humano a tener esos bichitos pegados? Que es el punto donde podemos hacer algo conscientemente. Pues ¿qué nos llevó ahí? Nuestro mal accionar. ¿Y cómo podemos limpiarnos de esos bichitos? Pues primero tomando conciencia del error. La toma de conciencia es importante. Si tengo problemas con la lujuria, tengo que analizar en el tiempo qué fue lo que grabé a través de mis sentidos que me llevó a tener pensamientos, emociones y acciones lujuriosos. Tengo que retroceder la película, analizar mi vida. Y una vez tengo identificado eso, tengo que hacer el mismo proceso, pero a la inversa. Así como hice un trabajo durante años de ensuciarme a nivel lujurioso, tengo que hacer un trabajo para limpiarme. No hay otra forma. Es el mismo mecanismo de caída que el de elevación. Entonces, ahí es donde entra la voluntad y el deseo inconmensurable de hacerlo. Porque para tener prácticas lujuriosas tuve que tener deseo y tuve que tener voluntad. Entonces vamos a utilizar las mismas herramientas para cambiar el proceso. Por supuesto, habría que comenzar a limpiar nuestros sentidos, grabar cosas distintas. Si yo veía pornografía, pues tengo que dejar de ver pornografía. Si yo veía revistas sensualistas, tengo que dejar de verlas. Si yo frecuentaba lugares que me incitaban a eso, tiene que dejar de ir. Estoy poniendo ejemplos porque cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo no vengo aquí a decir lo que usted vaya a hacer o deje de hacer porque yo tengo mis propios problemas. Y eso ya lo trabajo yo. Yo no voy a llamar a un exorcista o voy a llamar a Richard Gallagher para que me saque mis demonios. Eso tengo que hacerlo yo. Pero además de esto que estoy hablando, que no es a profundidad, porque para eso más adelante voy a hacer un live hablando de herramientas espirituales. Primero voy a hacer un live hablando de las energías Kundalini, que también tiene que ver con todo esto. Y luego de eso haré otro live hablando de herramientas espirituales. Live donde vamos a tocar ciertas herramientas que son importantes aplicar para todo el trabajo que tenemos que hacer. Eso ya lo tengo programado, agendado, así que esperen noticias más adelante. Bueno, no va a ser dentro de mucho tiempo. A más tardar el próximo mes. Pero además de esto que estoy hablando, hay algo que también es importante y es el trabajo que viene haciendo nuestro sol. Esto lo anunciaron los mayas, cuando los mayas hablaron de la sincronicidad solar, de las energías cósmicas que llegan a través de nuestro sol y que bañan el planeta Tierra. Y esto activa muchos procesos naturales, tanto en la naturaleza, en los animales, en los elementos del planeta, pero también en el ser humano. Entonces, ese cinturón fotónico de energías lumínicas que vienen llegando a través de nuestro sol, como se le conoce el anciano de Ors, tiene 3 facetas. La primera de ellas es para las entidades externas que deambulan en nuestro planeta para su total destrucción. ¿Cuáles son las entidades externas? La dimensión que les dije que ellos trajeron cuando llegaron aquí hace cientos de miles de años. Todo lo que es el Sonei, el astral, todas las entidades que se nos pegan, es decir, todo lo que está externo a nosotros como entidades, viene esta energía solar a quemarlo, a destruirlo. Por eso la energía solar ha venido en aumento. Y el sol, que es luz, que es energía de alta frecuencia y vibración, estas entidades no pueden soportarla porque son oscuras y de baja vibración. Por eso todo lo que es destrucción, todo lo que es incitar al error en la humanidad, no es casualidad que se busque la penumbra y la oscuridad. Cuando abren las discotecas o donde prefieren las personas hacer el mal, pues de noche. No porque la noche sea mala, sino que no está la presencia de la luz solar y ahí es donde aprovecha todos estos mecanismos para activarse. La segunda etapa, penetra el cuerpo y mente como cristales en el hombre engañado, matando a todos en oscuro. Entonces la segunda etapa es mucho más fuerte porque ya es donde la energía busca penetrar al ser humano, buscando limpiar su cuerpo y su mente de todo lo que ya explicamos, no todo lo que la célula la cubre,
los bichitos que están en las células, el gen que implantaron. Es decir, esa energía viene por eso, viene atacando eso. Entonces, si nosotros hemos alimentado permanentemente estos bichitos, ¿y cómo los alimentamos? Pues ya lo he hablado, ¿no? Con todo el error que podamos tener en nuestros pensamientos, emociones y acciones. Cada vez que nosotros hacemos una acción que vaya en detrimento de la vida, la alimentamos. Si nosotros dejamos de tener pensamientos, emociones y acciones negativas, lo vamos matando de hambre, porque no le estamos generando la comida que necesita para seguir destruyéndonos. El mecanismo es sencillo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado tanto a darle alimento que si le empezamos a dejar de dar, pues empieza a llorar, ¿no? Como que, hey, mi alimento, ¿dónde está? Y por dentro, todos esos vicios que hemos grabado empiezan a pedir alimento. Entonces es una lucha constante y muy fuerte, pero es posible. ¿Por qué? Porque la fuerza espiritual del hombre es muchísimo más fuerte. La fuerza luz que tenemos por dentro es muchísimo más fuerte. Solo tenemos que despertarla y vivir en torno a ella o sujetos a esa condición. En la medida que lo hagamos, el otro bichito se va muriendo de hambre. Y para eso viene el sol también, ayudarnos en esa batalla. Pero el sol no va a hacer todo el trabajo. Si usted no se desprende de todos esos vicios, puede haber mucho sol que eso no lo va a ayudar. El sol viene como energía complementaria en ese proceso. Y la tercera etapa es, y la última, se proyecta desde el anciano de Ors en cada palpitar del hombre consciente, desde el corazón cristal, y de este tipo de hombres se ha dicho que son muy pocos. Entonces esta tercera etapa concluye en el hombre, es decir, hay hombres y mujeres que han hecho un trabajo de limpieza y que reciben toda esta energía solar como complemento a ese trabajo de limpieza y que luego son capaces de retransmitirla a otros seres humanos para que esos otros seres humanos también se impulsen a hacer el trabajo. O sea que habrá seres humanos que irán un poco más avanzados en esa limpieza y podrán guiar a otros a que se limpien, pero son muy pocos en principio. ¿Por qué? Porque son en principio unos que despuntan, sirven de guía a otros y luego ya pues una masa más amplia que lo hará. ¿Sois acaso uno de ellos de los que os hablo? De esto hablaron muchas profecías, ¿no? Cuando hablan de los 144.000, de los hombres de corazón dulce, de los 144.000 danzantes del sol. Hay muchas profecías que hablan de un número inicial de seres humanos que comienzan a despertar y luego ya pues muchísimos más. Esto es básicamente el plan de la luz con lo que anunciaron los mayas en torno al sol. La energía solar viene quemando estas entidades externas, impulsando el proceso interno del hombre y que también los seres humanos que hayan podido avanzar en eso puedan guiar a otros en su trabajo. Pero guiarlos acompañándolos, entregándoles conocimiento, compartiéndoles su experiencia, no sacándoles su demonio, porque ya sabemos cómo funciona esto. Esa sería esta etapa. Y en torno a este tema hay muchas más herramientas, pero como les decía ahorita, eso lo tocaremos en el live que ya vamos preparando para hablar de herramientas espirituales que nos ayuden en esta batalla. Entonces, ¿las posesiones demoníacas existen? Claro que existen. Y ya vimos el mecanismo de cómo suceden. A raíz de la invasión extraterrena negativa, implantaron su sistema de control, su manipulación genética al hombre, y a través de este bichito que inocularon en el cerebro y en nuestras células, ellos con sus 7 comandos atacan al ser humano para que él se desconecte, para que nos vayamos desconectando y alejando más de las leyes originales hasta suplantar nuestra identidad con sus entidades del Averno. Y así es como se generan las posesiones demoníacas, que realmente no las expulsan, simplemente, como le decía, ahí en su mismo círculo de prácticas tenebrosas hacen todo ese juego de entidades. Solo nosotros podemos sacar nuestros propios bichos, los errores que hayamos grabado. Que usted pueda ayudar a otro, puede impulsarlo, claro, por supuesto, pero el trabajo quien lo tiene que hacer es el afectado, al final de cuentas. Bien, eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero que les haya interesado la información, que les haya gustado.
Les invito a que apoyen el canal suscribiéndose, dejando su like y compartiendo esta información. Ya saben, en próximos videos los haré tipo directo. Estaremos hablando de las fuerzas Kundalini, que sirve de complemento a esta temática, y en otro estaremos hablando de herramientas espirituales que nos ayudarán en este camino y en esta batalla. Aquí dimos una base, una pequeña información para comprender y entender muchísimo más. De mi parte no es nada más por el día de hoy. Les agradezco por haber estado allí, por compartir sus mensajes siempre de apoyo, y nos estaremos viendo en un próximo video.